Así que estaremos hablando, meditando particularmente en el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, usando como base el capítulo 8 de Romanos, la instrucción de Pablo de Romanos en el capítulo 8. Hoy simplemente vamos a dar una breve introducción, no estaremos examinando en detalle nada en el capítulo 8 de Romanos, pero el estudio posterior se basará específicamente en el capítulo 8 de Romanos. Pocos sermones se escuchan hoy sobre el Espíritu Santo. Más yo, sacando aquí en esta congregación, en esta iglesia, realmente no había escuchado un sermón dedicado solo y exclusivamente a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ni sermones sobre el Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia no está muy interesada en escuchar acerca del Espíritu Santo en su definición bíblica. Para el mundo contemporáneo evangélico, el Espíritu Santo realmente es la persona, de las tres personas de la Trinidad, la más deshonrada, la más abusada, la más entristecida y en muchos círculos, como vamos a ver, aún blasfemada. En este ambiente evangélico moderno, la gente tal vez tenga más cuidado de no deshonrar al Dios Padre o Dios Padre y el nombre de Cristo, pero cuando se refieren al Espíritu Santo lo hacen sin temor y temblor. Y como dije, en ciertos contextos, las palabras y actitudes que se expresan en nombre del Espíritu Santo son blasfemas, y eso se hace continuamente. Nos preguntamos cómo es posible eso, de qué manera lo hacen. Básicamente de la siguiente manera. El Espíritu Santo es blasfemado cuando se le atribuyen al Espíritu Santo palabras que el Espíritu no dice y obras que el Espíritu Santo no realiza. En un contraste a lo que sucedía en Mateo capítulo 12, que veremos en un instante, la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que hoy sucede es que la gente habla de experiencias, de revelaciones, de visiones, de sueños, de voces del cielo, de profecías, experiencias fuera del cuerpo, viajes al cielo, milagros, etc. Todas estas cosas que se atribuyen al Espíritu Santo cuando en realidad no son del Espíritu. Ustedes conocen lo suficiente de la palabra de Dios y han estado acá por un buen tiempo, que Dios nunca desea que le adoremos de maneras ilegítimas, que Él no ha establecido específicamente en su palabra. Las palabras de Jesús nos recuerdan esto. Dios desea que le adoremos en espíritu y en verdad. De tales adoradores, el Señor desea que le adoren a Él de esta manera, en espíritu y en verdad. O sea, la adoración a Dios y lo que decimos acerca de Dios debe estar basado en la verdad revelada de Dios. Lo que está sucediendo hoy, en un sentido, es lo opuesto, como mencioné a Mateo 12, que nos habla del pecado imperdonable. Allá en el capítulo 12, versículo 31, dice Jesús: por eso os digo, y se dirige a los fariseos, a los líderes de Israel, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Sobrias palabras. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué sucedía con los fariseos? ¿Qué estaban haciendo? Los fariseos estaban atribuyendo a Satanás las obras del Espíritu. Eso es blasfemia. Pero hoy sucede algo opuesto. Muchos están atribuyendo al Espíritu obras que tienen origen en Satanás. Satanás está usando a muchos falsos maestros, fraudes espirituales que se han introducido en las filas de la iglesia y están engañando a muchos con falsos milagros, visiones, como mencioné, supuestas revelaciones, en otras palabras, una teología errada que atribuye al Espíritu Santo cosas que no son de Él. Y saben que esto es una seria blasfemia. Existen muchos ejemplos de lo que estoy hablando. Si ustedes miran televisión cristiana, entre comillas a veces, y no lo recomiendo que lo hagan, de vez en cuando lo hago para ver qué es lo que se está enseñando por ahí.
podemos ver algunos de estos falsos maestros con este tipo de actividad cuyo origen se encuentra en el padre de mentiras, el mismo diablo, no en el Espíritu Santo. Gritos del Espíritu, saltos en el Espíritu, carcajadas en el Espíritu, cosas absurdas, ridículas, pero se dicen sin pensar y así como si no fuera importante. Ustedes saben que Benny Hinn declaró que él tiene una ametralladora del Espíritu Santo y que con esa ametralladora del Espíritu Santo él quiere volarle los sesos a John MacArthur. Eso lo escribió en un libro. Imagínense las tonteras, patrañas y blasfemias que se dicen del Espíritu Santo. Existe un movimiento hoy, que por cierto lo quiero subrayar porque se observa y se manifiesta en Latinoamérica y en los últimos viajes lo he notado de una manera singular, un movimiento que se llama la Nueva Reformación Apostólica. Bueno, no es ni nueva, no es reformación ni tampoco es apostólica. Este movimiento comenzó en el año 2001 aquí en Estados Unidos. Uno de sus promotores y fundadores fue Peter Wagner, creo que es su nombre, del seminario de aquí en Pasadena. Y nos dicen ellos que fue el comienzo, el año 2001, el comienzo de una nueva era apostólica en donde el lugar de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento ahora ha sido restaurado y transferido a nuevos apóstoles y nuevos profetas modernos. Según los fundadores y seguidores de este movimiento, el Espíritu Santo ha dado el poder de profecía y la autoridad de apostolado a ciertos individuos en esta época. Qué interesante, ¿no? Yo hubiera esperado, ¿qué dice la Escritura? Para mí, siempre que escucho algo raro, mi primera pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Yo hubiera esperado que la Escritura, el Nuevo Testamento en particular, nos hubiera dicho algo al respecto, que vendría una nueva era apostólica, que iba a suceder en el futuro, antes de que Jesucristo venga. Yo hubiera esperado eso, pero ¿saben qué? La Biblia no dice nada al respecto. Piensen en lo siguiente. Una persona puede decir cualquier cosa, por más estrafalaria que sea, declarar cualquier cosa basada en sus sentimientos y en sus visiones subjetivas, pero eso no convierte a tal declaración en verdad. Solo Dios en su palabra revela la verdad. Y su palabra no apoya nada de este movimiento de reformación apostólica. Es interesante observar el impacto, como mencioné, que este movimiento ha tenido en Latinoamérica. Casi no viajo sin toparme con alguno o escuchar de alguno de estos nuevos apóstoles y profetas que pululan en la iglesia evangélica hoy. Siempre alguien sale diciendo que es uno de los nuevos apóstoles y los nuevos profetas. Pero qué notable es notar que sus enseñanzas de estos apóstoles y estos profetas son aberrantes y contradictorias a la sana doctrina apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Presumir que uno es apóstol con la misma autoridad de los apóstoles del Nuevo Testamento es demostrar increíble arrogancia. Y revela que tal persona no respeta ni se somete a la revelación bíblica, el canon, como dice Judas, la fe dada a los santos una vez y para siempre. No hay respeto por eso. Estos grupos y movimientos que han invadido a la iglesia han creado una imagen del Espíritu Santo que es realmente una caricatura de lo que la Biblia o la Escritura nos enseña acerca de la tercera persona de la Trinidad. Es una burda copia, eso es una caricatura. La versión carismática del Espíritu Santo es una imagen, como la imagen del becerro de oro que Israel se hizo en el desierto en Sinaí, si ustedes recuerdan y leen el Éxodo. Y danzaban alrededor de él pensando que esta imagen burda era Dios, el Dios que los había liberado de Egipto. Esta versión moderna del Espíritu Santo no es real, es una caricatura, es una creación humana y por lo tanto es falsa. Este no es el Espíritu Santo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios describe. Hoy no existe en la iglesia evangélica en general un interés del Espíritu Santo como se revela en la Escritura, donde el Espíritu Santo está
y se enseña y el Espíritu Santo realmente se manifiesta, hay humildad. Hay exaltación de Cristo, porque para eso vino y fue enviado. No hay exaltación de hombres. Donde verdaderamente el Espíritu Santo obra, la persona de Cristo será exaltada y todo lo demás se desvanece. Pero examinen los contextos y eventos que se celebran hoy entre evangélicos, supuestamente exaltando al Espíritu Santo. Lo que se observa ahí es arrogancia, es exaltación de hombres, no es la exaltación del Espíritu Santo. Ahí no hay humildad. Existe hoy también una actitud entre evangélicos, y esto es muy triste, tolerante a un movimiento, creo que la palabra es sabelianismo, que niega la Trinidad. Según los que presentan o representan esta doctrina, Dios no es un Dios trino. Dios no es una esencia en tres personas, sino que dicen que Dios es uno, pero se manifiesta en tres modos o de tres maneras separadas, pero nunca juntos. A veces Dios es Dios Padre, a veces Dios es Dios Hijo y a veces Dios es Dios Espíritu Santo. Es como si Dios se pusiera diferentes gorras. Hoy soy el Padre, hoy soy el Hijo, hoy soy el Espíritu Santo. Y nunca están juntos. Bueno, eso es realmente aberrante y hereje, porque vemos que la palabra claramente nos enseña que Dios es uno, tres personas. Y a veces, como en el bautismo de Cristo, sí se manifiestan todos a la vez. Ustedes recuerdan, en el capítulo 4 de Mateo podemos ver eso, el bautismo de Cristo, donde el Espíritu Santo desciende sobre Cristo Jesús y la voz del cielo, la voz del Padre, se escucha, la cual dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las tres personas manifiestas en un momento. El que cree esa doctrina de que Dios se manifiesta en modos, maneras distintas, es un hereje. Debemos tener un concepto claro de la Trinidad y dar honor y rendir adoración a cada una de las personas de la Trinidad. Bueno, como mencioné, estaremos examinando particularmente la persona del Espíritu Santo en el capítulo 8 de Romanos. Y como vamos a ver a través de todo el capítulo, la persona del Espíritu Santo sobresale. El versículo 4 nos menciona al Espíritu Santo, el 5, el 6, el 9, el 11, el 13, el 14, el 16, el 26. Este es el capítulo del Espíritu Santo por excelencia. Y este estudio nos dará la oportunidad de reconstruir una sana teología del ministerio y obra del Espíritu Santo. Tal vez podríamos llamarle a la serie La vida en el Espíritu. Pero antes de entrar en la exposición detallada del capítulo 8 de Romanos y lo que nos enseña acerca del Espíritu Santo, quisiera comenzar hoy con un vistazo general al tema del Espíritu Santo en la Biblia. Claro, tiene que ser general y rápido porque nos pasaríamos semanas y semanas si estudiáramos esto a profundidad. Pero para comenzar, digamos lo siguiente. Contrario a lo que muchos piensan, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una influencia. No es como la famosa fuerza de las películas de la Guerra de las Galaxias. ¿Se acuerdan ustedes? Obi-Wan Kenobi, que la fuerza esté contigo. Algunos piensan que el Espíritu Santo es eso, es una fuerza, es una influencia. No, el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, es una persona. Es Dios con personalidad propia. Así como Dios es Dios con personalidad propia, lo mismo Cristo Jesús, Dios con personalidad propia. El Espíritu Santo tiene intelecto, emoción y voluntad, que son los elementos que distinguen a una persona. Y esto es amplio, las evidencias de esto son amplias en toda la Escritura. En 1 Corintios 2, por ejemplo, nos dice que el Espíritu Santo tiene conocimiento de Dios. Nos dice Pablo en el versículo 10, 1 Corintios 2, 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. O sea que
El Espíritu Santo tiene el conocimiento de Dios. No es simplemente una fuerza. Otra evidencia de la persona del Espíritu Santo: el Espíritu Santo de Dios decide de acuerdo a su voluntad qué dones espirituales cada creyente va a recibir. El Espíritu Santo decide qué dones cada uno de nosotros vamos a recibir. Nos dice 1 Corintios 12, creo que es el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El Espíritu Santo decide quién y qué dones va a recibir cada quien. En Juan 16:13 vemos que el Espíritu Santo también nos guía. Es otra manifestación o evidencia que el Espíritu Santo es una persona, nos guía. En Romanos 8 también nos dice, como estaremos estudiando, el Espíritu Santo nos guía a todos los hijos de Dios. En Juan 14 el Espíritu Santo nos enseña. En 1 Juan 2 nos dice que nos da a conocer todas las cosas. 2 Corintios 13:14, Efesios 4:30 nos enseña que el Espíritu Santo puede ser entristecido, ¿no es cierto? Noten eso. Efesios 4:30, un versículo que conocemos bien. No contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una fuerza no se entristece. Una fuerza, una influencia no se pone triste. Solamente una persona se entristece, y eso es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículo 3, ustedes recuerdan a Ananías y Zafira, su esposa, mintieron al Espíritu Santo. Uno no miente a una fuerza, a una influencia, miente a una persona. En 1 Corintios 13:14, Pablo nos dice que tenemos comunión con el Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. No podemos tener comunión con una fuerza. Es una persona con quien tenemos comunión. Todos estos pasajes nos enseñan que el Espíritu Santo es una persona que piensa, siente, actúa y toma decisiones. Todas actividades de una persona, no de una influencia. Otra verdad bíblica que observamos, que cuando hablamos del Espíritu Santo, entonces tenemos que hablar de deidad, tenemos que hablar de Dios. El Espíritu Santo es absolutamente Dios. Otra vez en Hechos 5, cuando Lucas describe la mentira de Ananías y Zafira, leemos en el versículo 4, ustedes recuerdan la situación, mintieron en cuanto a lo que dieron de ofrenda y dijeron que era tal suma y la verdad que era otra. Y dice Pedro, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Mintieron al Espíritu Santo, pero por supuesto mintieron a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Aquí claramente el Espíritu Santo es Dios. En Mateo 28:19, cuando el Señor nos da la gran comisión a sus discípulos, Él dice en el versículo 19, id pues por todo el mundo, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos, noten esto, en el nombre, ese es Dios en esencia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. El Espíritu Santo es Dios. Las tres personas de la Trinidad son iguales en su esencia. No existe duda en el Nuevo Testamento entonces de la deidad del Espíritu Santo. Él es Dios y tiene los atributos de Dios. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, le atribuye al Espíritu Santo los mismos atributos que notamos son de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 9:14, el Espíritu Santo es el Espíritu eterno. Dios es eterno. Obviamente el Espíritu Santo es eterno. En los capítulos 14, 15, 16 de Juan, el Espíritu Santo, nos dice Jesús, es la fuente de toda verdad. Dios es la fuente de toda verdad. Obviamente el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad, porque es Dios. El Espíritu Santo es el creador de todo lo que existe, porque Él es Dios y es todopoderoso. Nos dice, ustedes recuerdan Génesis, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo creó todo lo que existe. Dios creó todo lo que existe. Cuando leemos en Lucas 1:35, que es anunciado por el ángel
el nacimiento de Jesús. El ángel le dice a María en el versículo 35, el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Altísimo, el Elión, el Supremo del universo, el Supremo del Altísimo reside en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces participó en ese nacimiento de Jesús. Este es el poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Él creó todo lo que existe, Dios creó todo lo que existe. El Hijo creó todo lo que existe. Ustedes recuerdan lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó todo, el Espíritu Santo creó todo, el Hijo creó todo. 3 personas, un Dios. Entonces, ¿cómo podemos hablar del Espíritu Santo como el creador de todo? La única explicación que encontramos en la Escritura es que Él es Dios junto con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es también omnipresente. El salmista en el Salmo 139 nos dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Ven eso? No existe lugar en el universo donde el Espíritu Santo no esté presente. No podemos escondernos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está simplemente en la iglesia. Cuando los creyentes se reúnen, obviamente está. El Espíritu Santo está en todo lugar. En todo lugar. Es omnipresente. En Romanos 1:4 nos dice que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Santidad. Así como Dios es santo, 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 basado en Isaías 6 que cantamos hace unos momentos, el Espíritu Santo es santo. El Padre es santo, Dios Hijo es santo, Dios Espíritu es santo. En 1 Pedro 4:14, el Espíritu Santo es llamado el glorioso Espíritu de Dios. Es designado de la misma manera que el Dios de gloria. 2 Corintios 3:6 leemos, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Noten aquí que ahora el Espíritu es la fuente de vida, es el originador de la vida física y obviamente la vida espiritual. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces lo que observamos, hermanos y amigos, es que todos los atributos que pertenecen a Dios, y hemos tocado unos breves ejemplos nada más, también pertenecen al Espíritu Santo. Él es Dios y debe ser adorado como Dios, Él debe ser honrado como Dios. De la misma manera que te acercas a Dios Padre, te debes acercar con esa actitud de temor y temblor al Espíritu Santo cuando te diriges al Espíritu Santo. Nunca te atrevas a usar el nombre del Espíritu Santo de una manera ligera o indigna de Dios. Eso es una blasfemia. Pero muchos hoy, en este círculo supuestamente evangélico, hablan del Espíritu Santo con total irreverencia. Dicen chistes del Espíritu Santo. Le atribuyen acciones groseras al Espíritu Santo, tales como las carcajadas y los saltos en el Espíritu. No sé si lo han visto en televisión, que se saltan las bancas y van de una banca a la otra saltando y gritando y teniendo carcajadas, diciendo que están en ese momento experimentando las carcajadas y los saltos del Espíritu Santo. Algunos de ustedes me miran como algo, ¿saben qué? Prendan la tele ahí de vez en cuando y vean lo que es. Pero no se detengan mucho. Son cosas ridículas, son cosas blasfemas. El Espíritu Santo es Dios, así que cuidado con lo que dices y haces usando su nombre. La Escritura también da al Espíritu los títulos de deidad. Como ya vimos en el capítulo 5 de Hechos, el Espíritu Santo es llamado Dios. En 2 Corintios 3:18 es llamado Señor. En Génesis 1
Vimos que es llamado el Espíritu de Dios. En Mateo 3:16 es llamado el Espíritu del Señor. En Números 11:29 es llamado el Espíritu de Yahvé o de Jehová, traducido al castellano. En 2 Corintios 3:3 es el Espíritu del Dios vivo. En Hechos 16:7 es llamado el Espíritu de Jesús. Aquí ya vemos cierta relación. Jesús, Cristo, Dios, la misma persona. En Hechos 16:7 es el Espíritu de Jesús. En Romanos 8:9 es el Espíritu de Cristo. Y aquí tenemos las tres personas de la Trinidad nombradas en un solo versículo. Noten Romanos 8:9 que estaremos explicando más tarde. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí está, no es de Él. Tres personas, una sola esencia. En Gálatas 4:6 nos dice Pablo que el Espíritu de su Hijo nos fue dado. El versículo 6 lee de esta manera: y porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Otra vez, estos pasajes enfatizan la deidad del Espíritu Santo, así como Dios Padre, lo mismo Dios Hijo. Cuando leemos y examinamos la Escritura, observamos cómo el Espíritu Santo se describe o se presenta. Entonces estamos cobrando un sentido de reverencia y temor y adoración hacia Él, porque Él es Dios. No hablemos del Espíritu Santo como si fuera simplemente una influencia que tenemos. No, Él es Dios. Algunos se hacen la pregunta y me la han hecho a mí. ¿Puedo yo orar al Espíritu Santo? Bueno, pensemos. Si Él es Dios, así como Dios Padre es Dios y Dios Hijo es Dios, la respuesta es obvia. Por supuesto que podemos orar al Espíritu. Por supuesto que sí. Normalmente estamos acostumbrados, y es el patrón que encontramos ahí en la oración modelo del capítulo 6 de Mateo, que nos dirigimos al Padre. Sí, normalmente lo hacemos así. Pero eso no evita ni nos prohíbe que nos dirijamos a cualquier persona de la Trinidad como Dios y oremos a esa persona como tal. Adorarle como Dios, tal como adoras al Padre, como adoras al Hijo, adorar también al Espíritu Santo. A menudo cuando yo oro, comienzo mi oración diciendo: Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Ustedes piensan que Dios se va a ofender porque menciona a los tres en una oración? No, Él es Dios, una esencia, tres personas. Sí podemos orar al Espíritu Santo. ¿Qué acerca del trabajo, la obra del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Cuando pensamos en las obras del Espíritu Santo, debemos comenzar, como ya observamos, con la creación en Génesis 1. Una de las cosas que el Espíritu Santo hizo es que creó todo. En Génesis 6:3 nos dice que el Espíritu Santo puede ser resistido y que Él no iba a contender con los hombres para siempre, sino que llega el momento que Dios decide ya castigar a la creación y el diluvio se presenta. Fue porque resistieron al Espíritu Santo. En Juan 16 nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, el versículo 8, y cuando Él venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando leemos el Antiguo Testamento, observamos que el Espíritu Santo vino sobre algunos para servir a Dios de una manera especial. El Espíritu Santo dio capacidad a ciertos individuos de una manera singular para llevar a cabo ciertas tareas para las cuales Él vino a guiarles en esa dirección. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo es el creador, es el regenerador de los que creen en Él. Él convence de pecado aún a los pecadores del Antiguo Testamento, hombres del Antiguo Testamento. Él es el que capacita a ciertos individuos para funciones de servicio, como vemos en la construcción del templo, por ejemplo.
Y cuando leemos en la oración la confesión de David en el Salmo 51, esta frase, no quites de mí tu Santo Espíritu, es justamente a lo que se refiere David. Él no está diciendo que soy regenerado y ahora el Señor me va a quitar el Espíritu y voy a ser muerto otra vez en mis pecados. No, está diciendo, Señor, no quites de mí tu Espíritu que me has dado y que me ha servido y me has dado para guiar a Israel, ser rey de Israel, por el cual he sido capacitado para funcionar de esta manera como rey y sacerdote aquí en Israel. No quites de mí tu Santo Espíritu, Padre, no quites esa capacidad que tú me diste. No está diciendo que el Espíritu Santo le iba a ser quitado e iba a perecer. Pero una función particular en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo que tal vez sobresale por encima de las demás es que inspiró a los autores bíblicos en escribir las Escrituras. Nos recuerda el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía, noten esto, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Noten lo que dice, toda Escritura, todo lo que tenemos, tanto del Nuevo Testamento, que también como vamos a ver del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es producto de la inspiración del Espíritu Santo, operando sobre ciertos hombres de Dios para escribir la palabra de Dios. Es lo mismo que Pablo dice, toda Escritura, segunda de Timoteo 3, 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Cuando leemos la Escritura, estamos leyendo la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Este no es un libro cualquiera. Este no es un libro de historia, simplemente. No es un libro de geografía, aunque tiene datos históricos y geográficos. Esta es la palabra de Dios. Y cuando abrimos este libro, estamos seguros que fue inspirado por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esa es una tarea singular del Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento, inspirar a hombres para escribir la palabra de Dios. La tarea principal del Espíritu, según Juan 16, 13, es glorificar al Hijo de Dios. Noten ahí en Juan 13 y 14, dice 16, 13 y 14, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, dice Jesús, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Noten esto, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo fue enviado para glorificar al Hijo de Dios. El Espíritu Santo, desde el nacimiento de Jesús, lo vemos involucrado en el nacimiento del Señor Jesús, como ya leímos en Lucas 1:35. El Espíritu Santo también vino sobre Cristo en su bautismo, capítulo 3, versículo 22 de Lucas. El Espíritu Santo lo lleva al desierto en el capítulo 4, donde es tentado por el diablo. El Espíritu Santo fortalece y luego lleva al Señor Jesucristo para comenzar su ministerio aquí en la tierra. Es la obra del Espíritu Santo aún sobre el Hijo de Dios. Aún la muerte de Cristo en la cruz es la obra del Espíritu Santo. Noten lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Noten eso. Aún la cruz es la obra del Espíritu. En Romanos 8:11, como veremos más tarde en nuestro estudio, nos dice que la resurrección de Cristo fue por el Espíritu Santo. Versículo 11 de Romanos 8 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu que resucitó a Cristo, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que reside en nosotros, el mismo Espíritu que también nos resucitará. Miren, cuando comenzamos a darnos cuenta de la obra y ministerio del Espíritu Santo en la Escritura,
observamos que es algo impresionante. Es impresionante. Es difícil de realmente digerir, por decirlo así, todo lo que significa esto, la majestuosidad, la extensión de esa labor del Espíritu de Dios en el mundo. Es impresionante realmente. ¿Y qué de la obra del Espíritu Santo en nosotros, los creyentes? Pensemos en algunas cosas. Ya vimos que el Espíritu Santo es el que convence a los pecadores de su pecado y nos llama eficazmente a salvación. Si no fuera por el Espíritu Santo, no nos daríamos cuenta de eso. Escribiendo a los tesalonicenses en su segunda epístola, dice el capítulo 2, versículo 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, noten esto, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue por esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. Noten, el Espíritu convence de pecado, el Espíritu de Dios llama eficazmente a las personas a salvación. Es la obra del Espíritu. El Espíritu de Dios, por supuesto, nos regenera, nos transforma, nos da nueva vida, nos sella las arras del Espíritu, como dice Efesios 1, versículos 13 y 14. Habita en nosotros, que somos la familia de Dios, los hijos de Dios. Noten eso, el Espíritu Santo reside en nosotros. Dice Pablo y le recuerda a los corintios en el capítulo 6, 1 Corintios 6, 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Noten eso. Por eso el llamado a santidad. El Espíritu Santo reside en nosotros. Dios, por su Espíritu, en nosotros. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. ¿Qué hacemos con este cuerpo en el cual se encuentra y habita el Espíritu Santo de Dios? Pero Henry, a veces yo no me siento como que está ahí. ¿Sabes qué? No tiene nada que ver cómo te sientes. A lo mejor tienes gripe. A lo mejor te indigestaste con algo. A lo mejor te cayó algo horrible. A lo mejor estás deprimido por alguna situación particular y piensas, yo no sé dónde está el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo viene, habita en nosotros, nos sella para el día de la redención y nunca nos deja. Independientemente de cómo te sientas, el Espíritu Santo está ahí. No depende de tus sentimientos particulares que varían con el estado de ánimo, varían de tantos factores, por tantos factores. A veces no sentimos. ¿Nos dejó el Espíritu Santo? ¿Crees que el Espíritu Santo se va a tomar unas vacaciones y te deja por un momento? ¡Jamás! Está en vosotros, dijo Jesús, y está con vosotros y estará en vosotros para siempre. Esa es la promesa. El Espíritu Santo reside en nosotros. Y por eso Pablo le dice a estas creyentes, ¿o no sabéis? ¿No sabéis? En Romanos 8:9 ya vimos, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. ¿Crees tú que porque te sientes mal y enfermo y no sientes que el Espíritu Santo está ahí cuando ayer estaba? ¿Crees que hoy está, mañana no está, tal vez al próximo día regresa? Jamás. El que no tiene el Espíritu Santo, dice Pablo, no es de Cristo. Así que si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está ahí y está ahí para siempre, porque eres hijo de Dios. Por esta razón, Pablo también exhorta a los Efesios, capítulo 5 de Efesios, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Somos llamados a andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Que sucede en la medida que nos familiarizamos con la palabra de Dios, la conocemos, la obedecemos y en ese andar estamos siendo llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos da fruto, nos da los frutos del Espíritu, mejor dicho, el fruto del Espíritu, que son varias manifestaciones. Noten Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, etc. Contra tales cosas no hay ley. Podemos dar fruto espiritual por el Espíritu Santo, porque no hay otra manera de dar fruto espiritual. Es por el Espíritu Santo que cada uno de nosotros poseemos dones espirituales, como ya vimos, dados por el Espíritu. Romanos 12, 1 Corintios 12. En el capítulo 8 de Romanos que veremos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Noten el versículo 26, estaremos viendo esto en detalle. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nota eso. Aun cuando no sabes tú cómo orar ni qué decir, el Espíritu Santo está intercediendo, si eres hijo de Dios, a favor tuyo con gemidos indecibles. Eso no es lenguas, como algunos dicen, que salen sonidos de su boca y eso es, y se refieren a Romanos 8, 26. Esa es la intercesión, la oración del Espíritu Santo a favor de los hijos de Dios. Aun cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo también nos santifica, nos da poder para evangelizar. ¿Se acuerdan? En Hechos 1:8, me seréis testigos, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos, dice Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por el poder del Espíritu Santo que podemos evangelizar. Todas estas cosas, y hay otras, son obras del Espíritu Santo en y por medio de los creyentes. Y debemos entender estas verdades. Debemos dar honor al Espíritu Santo en maneras que sean dignas de Él y nunca, jamás permitir la superficialidad de actitudes irrespetuosas sin temor del Espíritu Santo como las que mencioné y que se escuchan por ahí. Y yo espero que después de esta serie sobre la persona y ministerio del Espíritu Santo, realmente cobremos un entendimiento y apreciación por la tercera persona de la Trinidad que no hemos tenido hasta hoy. Esa es mi oración, ese es mi deseo. Y hoy comenzamos con simplemente una introducción, pero piensen en lo siguiente: todo en nuestra vida cristiana, todo en el ministerio de la Iglesia de Cristo, depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Si algo que hacemos tiene impacto para la extensión del reino, para la gloria de Dios y el beneficio de otros creyentes, eso es el resultado de la obra del Espíritu Santo. No es nuestro. Entonces de esto estaremos hablando por varias semanas y espero que sea de impacto y bendición para cada uno de nosotros. Que nunca jamás pensemos en el Espíritu Santo de una manera superficial o que es una influencia que tenemos adentro y que nos ayuda. No, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Vamos a orar para terminar y preparándonos también para hacer la celebración de la Cena del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta breve meditación en la tercera persona de la Trinidad. Gracias, Espíritu Santo, por quien tú eres. Gracias porque nos has redimido, nos has salvado. Vives en nosotros. Nos ayudas a entender la palabra de Dios, inspirada por ti. Señor, todo lo debemos a ti, Espíritu Santo, y te damos gracias. Padre, bendícenos a través de este estudio y, Señor, que cobremos una apreciación muy, muy especial acerca de la Trinidad, acerca del Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias. Señor Jesús, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias. Y ahora, Padre, bendice esta celebración de la cual participaremos, la celebración de la Cena del Señor, que nos recuerda el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Pedimos que cada uno de nosotros seamos bendecidos y que salgamos de este lugar alabando tu nombre, porque hemos escuchado hoy tu voz y tú nos has permitido la celebración de estos elementos del
el pan y el fruto de la vid, recordando el sacrificio de Cristo. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la... Santo, él quiere volarle los sesos a John MacArthur. Eso lo escribió en un libro. Imagínense. Las tonteras, patrañas y blasfemias que se dicen del Espíritu Santo. Existe un movimiento hoy, que por cierto lo quiero subrayar porque se observa y se manifiesta en Latinoamérica y en los últimos viajes lo he notado de una manera singular. Un movimiento que se llama la Nueva Reformación Apostólica. Bueno, no es ni nueva, no es reformación ni tampoco es apostólica. Este movimiento comenzó en el año 2001 aquí en Estados Unidos. Uno de sus promotores y fundadores fue Peter Wagner, creo que es su nombre, del seminario de aquí en Pasadena. Y nos dicen ellos que fue el comienzo, el año 2001, el comienzo de una nueva era apostólica en donde el lugar de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento ahora ha sido restaurado y transferido a nuevos apóstoles y nuevos profetas modernos. Según los fundadores y seguidores de este movimiento, el Espíritu Santo ha dado el poder de profecía y la autoridad de apostolado a ciertos individuos en esta época. Qué interesante, ¿no? Yo hubiera esperado, ¿qué dice la Escritura? Para mí, siempre que escucho algo raro, mi primera pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Yo hubiera esperado que la Escritura, el Nuevo Testamento en particular, nos hubiera dicho algo al respecto, que vendría una nueva era apostólica, que iba a suceder en el futuro, antes de que Jesucristo venga. Yo hubiera esperado eso, pero ¿saben qué? La Biblia no dice nada al respecto. Piensen en lo siguiente. Una persona puede decir cualquier cosa, por más estrafalaria que sea, declarar cualquier cosa basada en sus sentimientos y en sus visiones subjetivas, pero eso no convierte a tal declaración en verdad. Solo Dios en su palabra revela la verdad. Y su palabra no apoya nada de este movimiento de reformación apostólica. Es interesante observar el impacto, como mencioné, que este movimiento ha tenido en Latinoamérica. Casi no viajo sin toparme con alguno o escuchar de alguno de estos nuevos apóstoles y profetas que pululan en la iglesia evangélica hoy. Siempre alguien sale diciendo que es uno de los nuevos apóstoles y los nuevos profetas. Pero qué notable es notar que sus enseñanzas de estos apóstoles y estos profetas son aberrantes y contradictorias a la sana doctrina apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Presumir que uno es apóstol con la misma autoridad de los apóstoles del Nuevo Testamento es demostrar increíble arrogancia. Y revela que tal persona no respeta ni se somete a la revelación bíblica, el canon, como dice Judas, la fe dada a los santos una vez y para siempre. No hay respeto por eso. Estos grupos y movimientos que han invadido a la iglesia han creado una imagen del Espíritu Santo que es realmente una caricatura de lo que la Biblia o la Escritura nos enseña acerca de la tercera persona de la Trinidad. Es una burda copia, eso es una... Así que estaremos hablando, meditando particularmente en el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, usando como base el capítulo 8 de Romanos, la instrucción de Pablo de Romanos en el capítulo 8. Hoy simplemente vamos a dar una breve introducción, no estaremos examinando en detalle
nada en el capítulo 8 de Romanos, pero el estudio posterior se basará específicamente en el capítulo 8 de Romanos. Pocos sermones se escuchan hoy sobre el Espíritu Santo. Más yo, sacando aquí en esta congregación, en esta iglesia, realmente no había escuchado un sermón dedicado solo y exclusivamente a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ni sermones sobre el Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia no está muy interesada en escuchar acerca del Espíritu Santo en su definición bíblica. Para el mundo contemporáneo evangélico, el Espíritu Santo realmente es la persona, de las tres personas de la Trinidad, la más deshonrada, la más abusada, la más entristecida y en muchos círculos, como vamos a ver, aún blasfemada. En este ambiente evangélico moderno, la gente tal vez tenga más cuidado de no deshonrar al Dios Padre o Dios Padre y el nombre de Cristo, pero cuando se refieren al Espíritu Santo lo hacen sin temor y temblor. Y como dije, en ciertos contextos, las palabras y actitudes que se expresan en nombre del Espíritu Santo son blasfemas, y eso se hace continuamente. Nos preguntamos cómo es posible eso, de qué manera lo hacen. Básicamente de la siguiente manera. El Espíritu Santo es blasfemado cuando se le atribuyen al Espíritu Santo palabras que el Espíritu no dice y obras que el Espíritu Santo no realiza. En un contraste a lo que sucedía en Mateo capítulo 12, que veremos en un instante, la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que hoy sucede es que la gente habla de experiencias, de revelaciones, de visiones, de sueños, de voces del cielo, de profecías, experiencias fuera del cuerpo, viajes al cielo, milagros, etc. Todas estas cosas que se atribuyen al Espíritu Santo cuando en realidad no son del Espíritu. Ustedes conocen lo suficiente de la palabra de Dios y han estado acá por un buen tiempo, que Dios nunca desea que le adoremos de maneras ilegítimas, que Él no ha establecido específicamente en su palabra. Las palabras de Jesús nos recuerdan esto. Dios desea que le adoremos en espíritu y en verdad. De tales adoradores, el Señor desea que le adoren a Él de esta manera, en espíritu y en verdad. O sea, la adoración a Dios y lo que decimos acerca de Dios debe estar basado en la verdad revelada de Dios. Lo que está sucediendo hoy, en un sentido, es lo opuesto, como mencioné a Mateo 12, que nos habla del pecado imperdonable. Allá en el capítulo 12, versículo 31, dice Jesús: por eso os digo, y se dirige a los fariseos, a los líderes de Israel, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Sobrias palabras. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué sucedía con los fariseos? ¿Qué estaban haciendo? Los fariseos estaban atribuyendo a Satanás las obras del Espíritu. Eso es blasfemia. Pero hoy sucede algo opuesto. Muchos están atribuyendo al Espíritu obras que tienen origen en Satanás. Satanás está usando a muchos falsos maestros, fraudes espirituales que se han introducido en las filas de la iglesia y están engañando a muchos con falsos milagros, visiones, como mencioné, supuestas revelaciones, en otras palabras, una teología errada que atribuye al Espíritu Santo cosas que no son de Él. Y saben que esto es una seria blasfemia. Existen muchos ejemplos de lo que estoy hablando. Si ustedes miran televisión cristiana, entre comillas a veces, y no lo recomiendo que lo hagan, de vez en cuando lo hago para ver qué es lo que se está enseñando por ahí. Podemos ver algunos de estos falsos maestros con este tipo de actividad cuyo origen se encuentra en el padre de mentiras, el mismo diablo, no en el Espíritu Santo. Gritos del Espíritu, saltos en el Espíritu, carcajadas en el Espíritu, cosas absurdas, ridículas,
pero se dicen sin pensar y así como si no fuera importante. Ustedes saben que Benny Hinn declaró que él tiene una ametralladora del Espíritu Santo y que con esa ametralladora del Espíritu